Buenos días. Gracias por asistir a esta presentación. Soy Cecilia Enríquez y voy a presentar algunos resultados de estudios numéricos para investigar los efectos que un campo de turbinas marinas en el canal de Cozumel pudiera ocasionar, ya sea en las corrientes marinas o en procesos oceanográficos de relevancia. Voy a comenzar hablando un poco del sitio de estudio, de la corriente de Yucatán, de la surgencia que genera y de la importancia de la dispersión en esta región. Después voy a hablar de la importancia de realizar estudios de modelación que sean realistas, principalmente en el contexto de los cambios batimétricos reales. Voy a continuar con los retos y dificultades que imponen los estudios numéricos que requieren atender escalas que son muy distintas y en este caso desde la escala de una turbina hasta incorporar a la corriente de Yucatán. Y voy a presentar algunos resultados de los efectos de las turbinas en las corrientes y en la dispersión. La corriente de Yucatán en el Mar Caribe fluye acelerándose en su trayectoria hacia el norte de forma persistente. La región está dominada por los vientos alisios que vienen del este con variaciones del noreste y sureste prácticamente todo el año, que son solamente interrumpidos durante el paso de los eventos del norte en el invierno. El Caribe mexicano tiene una demanda energética sumamente alta, principalmente por el turismo, y su generación se basa fuertemente en los combustibles fósiles. No debería hacer falta decir que ninguna forma para obtener energía podría ser peor en esa zona que la que existe ahora, y que eso debería cambiar de inmediato. Esta corriente de Yucatán es una corriente de frontera oeste. Fluye rozando el talud continental de la península de Yucatán. Este tipo de corrientes son intensas y se van acelerando por efecto de la rotación de la Tierra mientras avanzan hacia latitudes más altas. La fuerza de fricción entre la corriente y el fondo genera un levantamiento dinámico de la masa de agua y en ocasiones un evento de surgencia. Como su nombre lo indica, el levantamiento ocurre con la frontera oeste de una corriente intensa. En esta diapositiva les muestro uno de los resultados de las mediciones de la campaña oceanográfica CEMIE-1 alrededor de la isla de Cozumel. Se midieron las características de la columna de agua en estaciones a lo largo de dos transectos, desde la península atravesando el canal de Cozumel y continuando hasta el lado oriental de Cozumel. En estas figuras de la derecha muestro los resultados de las mediciones de salinidad en cada uno de los dos transectos, el del norte y el del sur, arriba y abajo respectivamente. El suelo marino de la isla, el suelo marino y la isla de Cozumel tienen una máscara negra, lo que nos permite ver las características de la columna de agua en ambos lados de la isla. Podemos observar claramente que en el transecto del norte las isolíneas se elevan hacia el oeste, sobre todo en el canal de Cozumel. Este levantamiento en el oeste se observó en todas las variables y es conocido desde hace ya mucho tiempo que el levantamiento es mayor hacia el norte y que el agua fría y rica en nutrientes sube hasta la zona en la que la luz permite el crecimiento de microalgas y se dispara un ciclo productivo en todos los distintos niveles tróficos. Además, entre abril y septiembre aproximadamente, la surgencia al norte del Caribe baña por pulsos a la plataforma de Yucatán en la región de Cabo Catoche, que está marcada con estrella roja en el mapa. Estos pulsos de surgencia permiten que la zona costera del norte de la península tenga durante el verano pesquerías importantes,
y en ocasiones, como en el caso de las últimas semanas, se genera también el crecimiento de florecimientos algales nocivos como el de la marea roja. Bueno, pasando al tema de la modelación, en el CEMIE hemos realizado mediciones batimétricas para poder tener datos más reales del fondo marino alrededor de Cozumel. Desde mediciones con multibeam en el buque Justo Sierra hasta mediciones desde embarcaciones menores con ecosondas monoas más cercanas a la costa. Aquí muestro la batimetría generada para este estudio que se construyó con esas mediciones y se complementó con datos de GEP. En la derecha muestro la malla numérica utilizada con el dominio que se cubre para este estudio. Es importante decir que para poder utilizar la batimetría realista sin suavizar, es necesario utilizar una malla numérica muy fina y pasos de tiempo muy cortos. Esto es lo que puede evitar los cambios abruptos del flujo entre las distintas celdas. Después de muchos intentos, de muchos dominios y de varias pruebas, este dominio nos permitió aproximar a la corriente en el canal de Cozumel y abarcar zonas lejanas de interés como la región de surgencias al noreste de la península. En este mapa muestro un momento con el campo de las corrientes graficando una de cada 5 flechas. Y ahora quisiera pedirles que pongan su atención en el cuadrito blanco que se encuentra en el noroeste de Cozumel. Ese cuadrito tiene un modelo anidado que cuenta con la resolución para modelar el efecto de las turbinas en esa zona. En este nuevo modelo estoy mostrando una de cada 8 flechas para dar una idea de la resolución que tiene. Esta figura muestra el acercamiento del anidamiento de las dos mallas y también se muestran las mediciones batimétricas de la ecosonda multibeam en esta localidad. Pueden ver el contraste en la resolución de ambas mallas. El modelo anidado se colocó de modo que la isóbata de los 20 metros de profundidad, que corresponde a los puntos azul marino, cruzara el dominio. Y en esa diagonal se colocaron 2 líneas de turbinas. Cada turbina es una celda, es decir, una turbina tiene 10 metros de diámetro. El modelo tiene 5 capas verticales y las turbinas se colocaron en la capa 3, es decir, centradas a los 10 metros de profundidad, dejando 5 metros libres en superficie y 5 metros en el fondo. Como ejemplo, voy a mostrar resultados de los campos de corrientes generados forzando la frontera sur del dominio mayor con una corriente hacia el norte. En este mapa de la izquierda pueden ver el resultado del flujo sin turbinas. Es muy importante notar que la velocidad de la corriente disminuye drásticamente debido a la profundidad. Es decir, que desde el borde de los 20 metros, la corriente se apaga y se vuelve mucho más irregular que en la zona más profunda, donde fluye de forma regular e intensa hacia el noreste. Y en este mapa de la derecha muestro la magnitud de la corriente en la capa intermedia de los resultados del modelo con turbinas. En este caso, no grafiqué los vectores para que puedan distinguir los sitios donde se encuentran las turbinas y el efecto que generan tanto en la localidad de la turbina como en los alrededores. Dado que los modelos están acoplados, podemos ver los efectos que las turbinas de la malla fina generan en la malla regional. Para poder visualizar claramente el efecto de las turbinas en la corriente, a los resultados sin turbinas se les restó el resultado con turbinas. De modo que todo lo que se encuentra en azul marino es igual a 0 y por lo tanto no hay diferencias.
La figura de la derecha es la misma que la izquierda, pero con un acercamiento en la zona de interés y también incluyendo los vectores del flujo. Los colores cálidos y el azul oscuro indican las regiones en las que el flujo se acelera y desacelera por efecto de las turbinas. Es importante notar que la disminución del flujo por efecto de las turbinas es la que más domina y en estos mapas es la que se indica con los tonos rojos para una mejor visualización. Pero también hay aceleraciones, en la región de menor profundidad. En este mapa muestro el resultado de los dos modelos para una visualización completa de la diferencia en las corrientes con y sin turbinas. Para terminar, voy a mostrar también un ejemplo de los resultados de otro tipo de experimentos, más sintéticos que los anteriores, en los que, utilizando únicamente el modelo fino, se alimentó una corriente hacia el noreste y se analizaron las rutas de dispersión con y sin turbinas. En estas figuras muestro el campo de corrientes generado en la capa superficial y en la capa intermedia del modelo con turbinas. En el mapa de la derecha se puede apreciar la disminución del flujo en los sitios donde se encuentran las turbinas y su aceleración en la zona de menor profundidad. En los experimentos se insertaron trazadores conservativos en distintas líneas y a distintas distancias de las turbinas. En el mapa de la izquierda muestro el resultado de algunos de los experimentos con el modelo sin turbinas y en el de la derecha con turbinas. En general, la dispersión se ve muy poco afectada por la presencia de las turbinas. Es decir, que las trayectorias de las partículas continúan su dispersión sin salirse de la ruta que llevan en el modelo sin turbinas. Como conclusiones, quisiera primero recalcar la utilidad de los modelos numéricos para dimensionar y comprender los efectos de las distintas acciones, en este caso en particular, debido a la instalación de turbinas marinas en el canal de Cozumel. Una cosa que quisiera también mencionar es que el hecho de utilizar una batimetría detallada y realista nos permite colocar las turbinas numéricas en el sitio en donde se piensan instalar. Y que utilizar un modelo numérico, como en este caso el del 3D, nos permite también modelar esa batimetría realista sin tener la necesidad, por ejemplo, como se requiere con el uso de otros modelos como ROMS, de suavizar la batimetría de modo que el modelo pueda correr y que pues obviamente los resultados serían muy distintos de lo que estamos encontrando en este tipo de estudios más realistas. Con base en ello, nuestros resultados numéricos mostraron que la instalación de 100 turbinas de 10 metros de diámetro a lo largo de la isóbata de los 20 metros en el noroeste de la isla de Cozumel tienen un efecto bastante localizado en los campos de las corrientes, que no modificaría de manera importante ni los patrones de las corrientes en los alrededores, no tendría efectos en la surgencia que se encuentra pues, en el norte del canal de Yucatán, en la zona de Cabo Catoche, y que tampoco modifica en general las rutas de dispersión de los trazadores que fueron sembrados muy cerca del área de las turbinas, ni siquiera en el modelo de alta resolución muy pegados a la zona de turbinas. La última conclusión se refiere a que es necesario realizar
estudios mucho más profundos y de más detalle antes de que hubiera cualquier tipo de proyecto para el desarrollo de implementar acciones para obtener energías del océano. Esto sería para poder determinar cuáles son los límites y cuáles son los mejores diseños que debieran implementarse para extraer energía, en este caso, de las corrientes marinas. Muchas gracias a todos por su atención y quedo atenta por si hubiera alguna pregunta.